Hola, mi nombre es Rodolfo Rosales y me acompaña mi esposa. Tomasita Rosales. Y juntos le damos una cordial bienvenida a Hogar Dulce Hogar, programa dedicado para usted y toda su familia. Este es su programa favorito. En este momento vamos a conversar sobre el tema alternativas para matrimonios con problemas. Alternativas para matrimonios con problemas. Me suena como que en el matrimonio hay problemas. ¿Será que existe algún matrimonio sin problemas? Yo creo que sí los existen, porque imagínense. No conoce uno todavía, ¿verdad? Ya, pero como humanos, a partir del principio que somos humanos, yo sí estoy segura que siempre existen problemas. Siempre, tal vez unos más que otros. Exacto, y yo creo que sí. estamos ahora tocando un tema que es muy común, un tema que es muy conocido, los problemas. ¿Quién no tiene problemas hoy en día? Vamos a conversar un poquito acerca de cómo podemos identificar las causas de los problemas y qué alternativas tenemos, cómo se pueden solucionar esos problemas dentro del contexto cristiano. Sabemos que cualquier ser humano, cualquier persona busca soluciones en diferentes lugares, pero vamos a ver ahora cuáles son esas falsas fuentes de soluciones y cuál es la verdadera y legítima fuente de solución para nosotros como cristianos. Así es. Vamos a comenzar con un pasaje que se encuentra en San Mateo, pero antes de abrir la palabra de Dios me gustaría que oráramos. Así que vamos a tener una palabra de oración. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos y conversar acerca de los problemas en el matrimonio. Señor, si tú los permites es por algo. Tú quieres que aprendamos de ellos para que no se repitan los errores que cometemos una vez. Y Señor, ayúdanos a identificar esos problemas y por supuesto también a ver las posibilidades para que podamos crecer a través de y a pesar de los problemas, de las situaciones difíciles. Dirígenos por favor y bendice a aquellas familias, aquellos matrimonios que en este momento están pasando por situaciones difíciles, que al escuchar esta conversación ellos puedan encontrar diferentes opciones para que así puedan, Señor, resolver su problema también. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El pasaje que quisiera que buscáramos en la Biblia se encuentra en San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, si usted recuerda, está hablándonos acerca de la historia de aquel joven que llegó hasta el Señor Jesucristo para hacerle una pregunta. Maestro bueno, le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37, Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio y qué tiene que ver con los problemas? Yo creo que hay diferentes circunstancias en las cuales nosotros tenemos que detenernos un poquito y pensar realmente qué es lo que está pasando y luego qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere que... Porque una cosa es que existan los problemas y eso es una realidad que nadie puede negar. Así es. Pero otra cosa también diferente es cómo nosotros enfrentamos los problemas. Y aquí entran algunas de las cosas que ya hemos estudiado, como la madurez de la persona, se muestra cuando se encuentra con problemas, a ver cómo los va a resolver, cómo los va a enfrentar, porque esa es una de las claves. Así que aquí en este pasaje el Señor está diciendo dos cosas, básicamente. Para poder nosotros entrar en el matrimonio con seguridad y seguros también de que vamos a encontrar soluciones prácticas y más fáciles a los problemas del matrimonio, es que tomemos en cuenta este mandamiento. Dice que el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu mente y tu alma. Pero el segundo es semejante a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para poder nosotros encontrar
soluciones correctas a nuestros problemas, tenemos que saber lo que significa el amor. Porque es cuando amamos a una persona, cuando tratamos de buscar la mejor solución. Una persona cuando no sabe lo que es amarse a sí misma, su autoestima está destruido, está bien bajo, es una persona que vive con complejos, una persona que vive con un concepto muy insegura de sí misma también, como usted está diciendo. Entonces es difícil que pueda llegar a expresar un amor genuino y correcto hacia la otra persona. Y por supuesto esto la va a poner en desventaja a la hora de enfrentar un problema, porque no va a encontrar una solución correcta, una solución apropiada. ¿Por qué no miramos algunos factores de riesgo que nos pueden afectar a la hora de encontrarnos en una relación de pareja? Claro, factores de riesgo, factores que pueden intervenir o que tienen que ver a la hora de enfrentarse como pareja ante una situación, factores que podrían determinar cuán fácil podríamos encontrar una solución o cuán complicada sería. ¿Usted podría pensar en alguno de ellos? Bueno, hay varias. Una de ellas podemos encontrarla en la educación. La educación es un asunto muy importante. Hay personas que tal vez no tienen un nivel de educación apropiado comparado con la otra persona. Porque si los dos no fueron a la escuela, pues se entienden. Pero si uno fue y el otro no fue, entonces como que la comunicación se hace más difícil cuando la educación es diferente, hay mucha variedad. Pero la educación porque las expectativas son diferentes. Es cierto. Cuando una persona es muy educada y la otra no tiene mayor educación, entonces como que inclusive los temas de la comunicación se hacen un poquito más escasos, más difíciles. Exacto. Y la persona educada va a encontrar más placentero conversar con otra persona de su nivel, tal vez su vecino, su compañero de trabajo, su compañero de la escuela, y eso entonces pone en desventaja a la otra persona. La educación. ¿Qué tal acerca de la personalidad? ¿Hay personalidades que son más conflictivas que otras? ¿Cómo le parece a usted? Yo lo creo así también, porque muchas veces entre la pareja puede haber una persona que se interesa en su manera de conducirse, en su manera de dirigirse, en ser detallista, pero la otra persona quizás es lo contrario. Y entonces cuando existe esa personalidad, cuando hay una diferencia de personalidades, eso trae conflictos también, porque no pueden llegar a entenderse. Y esto muchas veces se puede hasta comprender mal una persona de la otra. En este caso, la persona que tiene una personalidad más definida de lo que ella es y la expresa a su manera, y la otra persona no, entonces hay conflictos porque como que chocan, no se entienden, no entiende una persona a la otra, y de esta manera pues se crean situaciones negativas en la pareja, en el matrimonio. Por ejemplo, cuando al principio la pareja se conoce, son novios, qué bonito, como trata muchas veces el caballero de impresionar, y se viven en esa etapa del noviazgo ilusiones, sueños y todo eso. Pero cuando llegan al matrimonio, esto como que da un giro, cambia. Entonces la otra persona se queda, bueno, ¿y aquí qué pasó? Si antes era así y ahora ya ni lo conozco como era antes. Entonces, ahí entonces inician los primeros problemas que pudieran darse a una pareja, porque yo pienso que en el matrimonio es cuando se vive la realidad de la relación. Exacto, exacto. Porque en el matrimonio el joven es muy cortés, es muy atento, como novio, es muy expresivo, bueno, como que le crea un ambiente de sueños de hada a la muchacha, a la señorita. Pero muchas veces se da que cuando llega al matrimonio, dio vuelta el asunto. Y entonces aquella se quedó esperando, y entonces cuando enfrentan la realidad es donde vienen las frustraciones y empiezan otras cosas más negativas por causa de no tener una personalidad definida, a mantenerse. No era, realmente en el noviazgo no era la persona lo que demostraba. Y lo viene a reflejar en el matrimonio, pero lo contrario. Entonces
allí es donde ya la otra persona se queda ahí esperando qué pasó acá. Me equivoqué, no supe elegir. ¿Qué pasó? A veces los problemas del matrimonio no comienzan cuando la persona se casa, sino que antes, más bien cuando la persona elige a su pareja como novios, porque los problemas van a existir, pero si la persona sabe elegir a su pareja, entonces corre menos riesgo de tener problemas graves o de correr el riesgo de tener un matrimonio que naufrague en el divorcio. En sí, yo he escuchado muchas personas, especialmente hombres, a veces mujeres, que dicen, yo me arrepiento de haberme casado con fulano, ¿verdad? Yo no lo conocía, yo no sabía que era así. O muchachos que dicen, a mí me engañaron, porque esta muchacha pues no es la que yo conocía, ¿verdad? Entonces, y realmente el noviazgo puede ser una cosa, pero ya luego el matrimonio es otra. Entonces, hay varios factores que nosotros debiéramos tomar en cuenta, yo creo que comienzan desde el noviazgo para evitar problemas más tarde. Al mencionar usted el noviazgo, yo pienso que allí tiene que ver la duración del noviazgo también. Sí, porque es la etapa en donde pues, se da la oportunidad de conocerse un poco mejor. Exacto. Porque muchas veces hacen las cosas, se adelantan a hacer las cosas que no deben, y entonces las mismas circunstancias de una relación descuidada los apresura a compromisos de los cuales ellos no están preparados a enfrentar todavía. Y cuando hablamos de la educación, yo quería mencionar también que hay casos específicos, especialmente para el cristiano. Si la otra persona no vive los mismos principios, no practica, no tiene las mismas, digamos, la religión es un factor bien importante porque tiene que ver con la educación, pero a ver la formación, a la vez esa formación, qué es lo que lo mueve al individuo a actuar como lo hace. Entonces, para muchos es fácil fingir mientras consiguen algo que les interesa, pero después entonces se después que han conseguido lo que ellos buscaban y querían, entonces actúan lo que realmente son. Actúa, pero el consejo bíblico es claro, por eso nos anticipa a que Dios dice, no juntéis en yugo con los infieles. Es cierto. Entonces, cuando actuamos de esa manera y dejamos a un lado el consejo inspirado por la palabra de Dios, es un hecho que vamos a fracasar. Y es triste porque en ese aspecto, cuando ya sea la niña, la señorita o el joven, viene con bases cristianas y se relaciona con alguien que no lleva los mismos principios y llegan al matrimonio, va a ser un fracaso rotundo, y en ese caso ya no solo de la pareja, porque está afectando a dos familias. Es cierto. Otro factor de riesgo también es las razones que tienen los individuos para comprometerse en el matrimonio. No sé si le conté yo la vez pasada de aquel caso, aquel joven que me pidió que lo casara. Y cuando yo los reúno en la oficina para hacer una sesión de aconsejamiento prematrimonial, entonces yo le pregunté que por qué se quería casar él. La misma pregunta le hice a los dos, pero me llamó la atención la respuesta de él. Yo le digo, ¿por qué te quieres casar, Juan? Entonces él me dice, porque mi mamá ya está mayorcita, me dice, y ella necesita ayuda. Ella necesita a alguien que le ayude a lavar la ropa, a cocinar, a echar las tortillas y eso. Entonces yo me sorprendí mucho y le digo, pues lo que necesitas es una criada en la casa, te sale más barato y no tienes que hacer tanta cosa. Entonces, y cuando le pregunto a ella, ¿y tú? Le digo, ¿por qué te quieres casar? Entonces ella con esa inocencia, esa cosa bien bonita me dice, yo porque lo quiero, pastor, me dijo. Ella sí realmente estaba segura de lo que quería. Exacto. Pero él, desde el principio, de la idea que tenía, el por qué buscaba una esposa, ni él sabía lo que quería. Y me dolió mucho saber que antes del año esa pareja estaba quebrada. Definitivamente. Ya estaban separados. Eso ya estaba seguro desde un principio, el fracaso de ese matrimonio. Exacto. Yo creo que es importante eso. Entonces, hay algunas otras situaciones que también son importantes, como la actitud de los padres. A veces hay jóvenes que son empecinados en una relación y se opone el amigo, se oponen los vecinos, se oponen los padres, opone el pastor, todo el mundo se opone y ellos son los que dicen como Sansón, esta me gustó y con esta me quedo. Y entonces yo creo que las consecuencias siempre son tristes cuando hay una persona que
todos están mirando el problema menos ella. O es porque no lo mira o no lo quiere aceptar, no lo quiere reconocer. Claro. Pero yo creo que necesitamos ser suficientemente maduros para decir esto me conviene, esto no me conviene, porque los problemas en el matrimonio son tantos y a veces se nos complican cuando tenemos la dificultad de escuchar el consejo de aquellos que nos quieren, aquellas personas que sí tienen mucho interés genuino en nuestro bienestar espiritual como material también. Así que yo diría en términos general que la madurez también es un factor de riesgo. Si una persona no está madura lo suficiente como para casarse, pues entonces es obvio que va a haber problemas, ¿verdad? Así es. Problemas, y esa madurez, como decíamos, tiene que ser madurez en todos los aspectos, madurez económica, cronológica, como también emocional, espiritual y en todos los aspectos de la vida. Pero bien, vamos a irnos a un pequeño corte y vamos a volver muy pronto. Usted que nos escucha en casa, por favor, no se vaya, que volvemos en un momento. ¿Desea hacer realidad el hogar que usted soñó, viviendo intensamente y con mucho amor las distintas etapas de su vida matrimonial? Para alcanzar éxito y plena felicidad, le ofrecemos gratuitamente el libro El hogar que yo soñé, escrito por el pastor Jorge Meyer y su esposa Nidia. Llámenos o escríbanos y reciba este precioso regalo. Nuevamente regresamos a su hogar con el tema en discusión, alternativas para matrimonios en problemas. Bien, estábamos hablando antes de la pausa acerca de la importancia que nosotros tenemos de reconocer los riesgos, los factores de riesgo en un matrimonio. Y si somos capaces de eso, yo creo que podemos anticiparnos a muchos problemas y evitar que el fracaso aparezca en el horizonte de un matrimonio. Entonces, algunas personas piensan, hemos visto de parejas que dicen, bueno, lo que más nos conviene a nosotros es quedarnos juntos por amor a los hijos. ¿Okay? Tú vives en tu cuarto, yo en el mío, o tú en tu cama y yo en la mía, o tú en una esquina, yo en la otra esquina, diferentes maneras de divorcio, pero es una separación, vamos a decir, interna, es decir, llegan a un acuerdo, pero ¿qué podemos decir de esa situación? Tantos hogares que hay así, parejas que están juntos hace años, por los hijos, dicen ellos. Ahora, ¿cuán funcional es esto? ¿Será correcto? ¿Será justo? ¿Será lo que Dios quiere en relación a esas parejas? ¿Qué es lo que la iglesia piensa? ¿Qué es lo que dicen los profesionales acerca de esto? ¿Verdad? ¿Cómo le parece? Bueno, definitivamente podemos ver el punto espiritual, qué es lo que Dios nos aconseja, y podemos ver también lo que piensa el hombre, porque ahí es donde difiere. Dios siempre, el plan de Él fue crear la pareja desde un principio para que fueran felices, porque Dios siempre quiere lo mejor para el matrimonio. Y hasta que la muerte los separe. Y hasta que la muerte los separa. En cambio, las condiciones del hombre son egoístas. Hasta cuando él quiere, simplemente termina con el divorcio. Y no le importa. Y muchas veces se arrepienten y quieren regresar. Pero ellos piensan egoístamente en ellos como pareja. No les importa y en ese momento ni piensan que están afectando a esas criaturas que realmente no tuvieron la necesidad de sufrir esas consecuencias a causa de los adultos. Por eso es importante siempre tomar el punto de qué Dios nos aconseja y qué es lo que el hombre piensa. Exacto, eso es bien importante. Yo recuerdo que en una ocasión el Señor Jesucristo estaba hablando con los discípulos acerca del perdón y Él les pregunta hasta cuántas veces tenemos que perdonar. Y Pedro, queriendo congraciarse con el Señor, le dijo, Señor, hasta 7, porque según la tradición, ¿verdad? Hasta 3 era el máximo que podemos perdonar una ofensa. Usted viene, me ofende una vez, la perdono. En algunos países dicen la tercera es la vencida, como quien dice, la cuarta ya no te la perdono. Entonces Pedro quiso ir más allá de la tercera y le dice, Señor, hasta 7 veces podemos perdonar o debemos perdonar, esperando él recibir una, como quien dice,
felicitación del Señor Jesucristo, pero el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerda usted lo que le dijo? No, Pedro le dijo, ciertamente te digo que ¿hasta cuánto? 70 veces 7 debemos perdonar a los que nos ofenden. Y el Señor aquí no está hablando del matrimonio específicamente. Claro que no. Imagínense si nosotros tenemos el deber moral de perdonar a una persona que viene a ofendernos 70 veces 7 y lo tenemos que perdonar. Imagínense cuán mayor es la responsabilidad con aquellas personas a quienes amamos, aquellas personas que están cerca de nosotros. Como decía el versículo que leímos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Es el próximo, la persona que está inmediatamente más cerca de uno. Entonces, en el matrimonio, cuando se habla del matrimonio, la persona que está más cerca de uno, pues es su pareja, es su cónyuge. Entonces, antes que los hijos, incluso está la relación con el cónyuge. Entonces es bien importante que nosotros tomemos en serio esto. Entonces si una pareja dice, bueno, yo me voy a mantener contigo por amor a mis hijos, porque no quiero que los hijos crezcan sin papá o sin mamá, o uno aquí, el otro por el otro lado. ¿Cuán funcional es eso? Vivir toda la vida con un resentimiento, una amargura, un rencor allá clavado en el pecho, en el corazón. O será mejor decir, mira, ¿sabes qué? Lo que hiciste, pues no me gustó para nada. Ahí sí que me cometiste un error, que además de error fue horror, pero estoy dispuesto a perdonarte. Y que no le diga por amor a mis hijos te voy a perdonar tampoco, porque eso suena como chantaje, ¿verdad? Por amor a mis hijos. Que sea sincera la persona y diga yo te amo y porque te amo te voy a perdonar, ¿verdad? Me disgusta, me incomoda la forma como actúas, pero igual yo a ti te amo, ¿verdad? Y yo quiero estar contigo hasta el final, como hemos prometido. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista cristiano, la iglesia, nosotros podemos pensar de esa manera, pero claro, no todos piensan lo mismo. Si vamos a los clínicos, los profesionales a veces recomiendan cosas que nos dejan a nosotros frisados. Algunos profesionales, dependiendo de la escuela que ellos practican de psicología, entonces pueden decir, bueno, mira, usted lo que le recomendamos es que se separe por un tiempo, dese su tiempo, aproveche, mire, disfrute la vida y ya va a ver que ella va a aprender que sí lo necesita, o él, ¿verdad? Dependiendo. Claro. Entonces, y yo creo que ellos varían porque actúan no con principios morales bíblicos establecidos, sino que actúan de acuerdo a esos principios o técnicas psicológicas que ellos han aprendido en la escuela. Y ellas varían dependiendo la escuela psicológica que tengan. Pero yo creo que cada caso es diferente y necesitamos tratarlo de diferente forma. De diferente forma. Y de hecho, Dios nos da el consejo. Por ejemplo, yo a algunas personas les he dicho, he tenido la oportunidad cuando estas personas comparten conmigo algunas situaciones que están viviendo en el matrimonio, y les digo que si quieren que la relación cambie, en primer lugar tienen que buscar el consejo divino, porque muchas veces el hombre se va por lo que el mismo hombre le aconseja. Y yo pienso que nosotros debemos de depender en primer lugar de Dios. Exactamente. Porque cuando nosotros buscamos al hombre, es porque en primer lugar estamos mal nosotros. No le hemos dado la espalda a la instrucción divina, y yo creo que ese es el punto clave para nosotros, para entrar en una armonía mejor en nuestra pareja, que juntos reconozcamos nuestros errores, pero que vayamos a Dios, que es la fuente inagotable y la mejor para nosotros encontrarle solución a nuestros problemas. Exactamente. Es importante cuando uno ya tiene el conocimiento de Dios, de la Biblia, el consejo divino. Yo creo que es un error buscar consejo en los hombres cuando sabemos que tenemos en la palabra de Dios el consejo más autorizado, el consejo que no puede fallar nunca, ¿verdad? El consejo de Dios creo que es lo más importante. El divorcio, al final para el matrimonio, entonces algunos lo están tomando como una buena posibilidad. Es más, algunos se casan ya haciendo planes para divorciarse. Pero yo creo que Dios no hizo a la pareja para el matrimonio como para divorciarse, estar casados como contrato nos vamos a casar por 1 año, por 2 años y después nos divorciamos, cada uno por su lado, hace su vida. Entonces, yo creo que esos son convenios, arreglos, componendas que el ser humano se ha inventado. Y hasta cierto punto egoístas. Porque yo he visto casos que a la hora del matrimonio
cuando se casaron, tal vez una de la pareja ya tenía sus bienes materiales y la otra pareja ignorantemente cree que casándose ya tiene derecho a la mitad de esos bienes. Y luego llega un tiempo, pasa un año, yo he visto casos, y van frente al juez a divorciarse y está reclamando el 50% de eso que no le pertenece. Exacto. Y esa es una forma que por lo general sucede, ocurre, que llegan al matrimonio pero con intereses egoístas, solamente por ver cuánto se puede adquirir. ¿Qué beneficios se puede sacar? Y de esa manera, pues, ¿qué garantía hay para que ese matrimonio pueda? Y hay personas que creen que son listas y entonces hacen entrampar a la otra. Exacto, es un problema realmente. El tiempo se nos escapa y yo quisiera terminar acá con un pasaje que se encuentra en San Marcos, capítulo 10. Desde el versículo 2 hasta el 9 habla acerca de este tema, pero vamos a leer nada más 2 versículos. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Yo creo que si nos basamos en el principio establecido por Dios desde el comienzo, no va a haber problemas. Como decíamos hace un momento, aún el problema más terrible como pueda imaginarse en una pareja, si hay amor, yo creo que existe la posibilidad del perdón. Pero el tiempo se nos ha escapado y vamos a terminar con una corta oración. Voy a orar yo esta vez y entonces vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu ayuda. Pedimos que por favor bendigas a cada familia en sus hogares, los matrimonios con problemas, ayúdeles a ver salidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y una vez más le estamos haciendo la invitación a sintonizarse en el programa Hogar, Dulce Hogar, en donde usted encontrará respuestas a cuántas preguntas tiene en los problemas que usted puede enfrentar cada día en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, en su familia. Pero le pedimos que nuestra mirada debe estar en Dios, que es el que nos da respuesta a cualquier problema. No se olvide que le estamos invitando para el próximo programa. Amén.